solidaridad nos una, pero también vamos a demostrarlo porque cada país debe pueblos asumir que además es más fácil desunir que unir. Esto lo tenemos que tener presente, que hay que luchar contra ese imperio. ¿Qué hace Nuria? Nuria Barbosa León. Nuria Barbosa León empezó enviando sus relatos a muchos amigos de la Argentina y de otros lugares del mundo también. Pero bueno, los que estábamos en la Argentina y tuvimos la posibilidad de pescar estos relatos, nos llamaron la atención, en este caso a mí particularmente, nos llamaron la atención estos relatos. ¿Por qué nos llamaron la atención? Nos llamaron la atención porque tienen una estructura de cómo están escritos, de cómo están diseñados, que hay un entrelazamiento entre lo que significa la Nuria periodista, con la crónica, digamos, del personaje, y lo que significa la Nuria escritora, con esa figura que termina la crónica y le da una tonalidad, un color distinto, expresado como literatura. Ver el sufrimiento de la muchacha y el tiempo transcurrido, se le ocurrió algo insólito a la maestra alfabetizadora. Se subió encima del vientre de Sofía y cuando le vino la contracción, empujó junto con ella la barriga para que saliera la criatura al exterior. Al fin se sintió el llanto del recién nacido. Mirta ordenó a Mirelba que lo cargara para trenzar y cortar el cordón umbilical de la parturienta. La maestra quedó abrazada al niño, que calmó su llanto cuando sintió el calor de sus pechos. Amanecía, y entonces Mirelba se asomó a la ventana para ver quién tocaba la madera de la casa. Dijo a Mirta: «El chivo quiere entrar». Mirta sentenció con toda calma: «Este niño está marcado por el santo del chivo. Hay que ponerle su nombre». Así nació Andrónico. Los relatos surgieron en que, primeramente, a los periodistas nos llamaron un poco, nos convocaron hacia el uso de las tecnologías de la información para divulgar el mensaje de Cuba. Primeramente, yo un poco elaboré comentarios acerca de la realidad cubana, pero veía que era lo que hacían los demás periodistas, comentar y decir, sí, nosotros somos buenos y nosotros tenemos buena educación y nosotros tenemos buena salud, pero en realidad con eso no se demostraba sentimiento. Y me fui a buscar historias. Preguntaba a todos los que están a mi alrededor, cuando llegué conversaba con este joven y le decía, bueno, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Y qué tú hiciste? ¿Y cómo tú entraste? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes tiene historias de vida que narrarle a los demás. Y esas historias de vida son válidas como experiencia para otros jóvenes. Y de ahí que me propuse escribirla con un poco de uso de algunas técnicas narrativas, pero no porque quiero ser narradora. Mi interés no es narrar historias para la literatura. Mi interés es narrar historias de vida que le puedan servir a otros jóvenes. Lo que significó que posteriormente se instrumentara un sistema educativo a nivel nacional de forma tal que no se incurriera de nuevo hacia el analfabetismo. ¿Y qué pasó? Que se diseñaron programas, primero, se nacionalizaron las escuelas. En Cuba todas las escuelas son gratuitas y públicas. No hay escuelas religiosas, no hay escuelas privadas. Las personas inscriben a los niños porque la escuela está cerca de la casa. Por tanto y demás, el niño va solo en las mañanas a la escuela y regresa en las tardes de la escuela, porque a su vez el Estado garantiza el almuerzo escolar en todas las escuelas. En todas las escuelas, eso es desde el inicio de la revolución hasta ahora, son una doble sesión y es un deber y un derecho que el niño se inscribe en la escuela. El grado mínimo en Cuba es 9º grado,
pero ya con noveno grado usted no consigue ni siquiera un empleo de los mejores. Por tanto, el grado medio que se tiene es 12 grados. Pero siempre te están convocando a estudiar y una vez que terminas 12 grados puedes ingresar a la universidad por diversas vías. Pero cuando terminas la universidad eres un profesional capacitado, pero sigues estudiando. Y hoy se trata ya no de ser universitario, ya en Cuba el nivel está por ser máster o ser doctor, y de eso se trata. Nuestra sociedad aspira a que las personas se cultiven. Es lo principal, como la principal meta, cultivar el espíritu de las personas. Hablo de espíritu como cultura. En Cuba se dice que la victoria revolucionaria fue el 1 de enero, pero en realidad yo digo que la revolución es la que estamos haciendo todos los días. Y además le digo a ustedes que no es un modelo para copiar, porque cada país debe asumir su modelo de acuerdo a su historia, de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad? De lo que sí se trata es que cada país debe garantizarle a su pueblo esa igualdad, esa justicia social, ese estado de equidad entre las personas, pero lo debe hacer de una forma participativa, porque el capitalismo tiene esa propiedad de que se transforma, se metamorfosea, puede ajustarse a cualquier país, no importa que sea África, Asia o Europa. Tiene tentáculos para agredir, y cuando además se sabe que está en peligro, asesina y desaparece generaciones, como le pasó a ustedes en la década del 70. En las condiciones que vivimos, en las condiciones de uso irracional en que está haciendo los monopolios de nuestros recursos, no vamos a poder sobrevivir 50 años más. 50 años más tendríamos que mudarnos a otro planeta. Y no creo que otro planeta nos asimile en las condiciones de irracionalidad en que vivimos ahora. Y discúlpenme, pero me voy a disgregar a una historia. Yo nací en 1966, como dijo mi amigo Jaime, primera vez que visito un país capitalista, primera vez que paseo por unas calles, por unas avenidas donde todo a mi alrededor es comercio, todo lo que yo miro son vitrinas, no veo nada diferente de vitrinas, y les voy a hacer la pregunta que yo les dije el primer día, pero que además repito en casi todas mis charlas, porque nos pone a pensar. Yo vi una vitrina tan llena de zapatos, que lo primero que pensé fue, aquí hay pie para tantos zapatos. Y entonces ellos me trataron de explicar un poco, no, porque eso se cambia de temporada, y cuando uno cambia de temporada, entonces hay una liquidación. Me enredaron todavía más, pero peor es cuando me trataron de explicar que entonces en las mercancías hay un precio, que entonces son por cuotas, y que hay un 30%, y entonces hay un 200 y después un 700, peor. Aquello me enfermó totalmente, porque nunca lo pude entender. Pero yo les digo a ustedes, de esa forma irracional en que a ti te meten por los ojos que tienes que comprarte un par de zapatos aunque no lo necesites, o que te tienes que peinar de una forma porque es la moda, porque además es la moda de los países europeos, aunque aquí no tengas el pelo lacio como los países europeos, y porque sea otro peinado, eso es irracional. De eso se trata. ¿Por qué todo el mundo tenemos que llevar el pelo rizado si usted lo que tiene es el pelo lacio? Y además, ¿por qué usted tiene que comprarse el champú de color o el champú de anticaspa? No entiendo. No podemos hacer un champú que nos sirva a todo el mundo. Quizás esas son mis ideas socialistas, disculpen. Unas consecuencias que yo se las voy a describir brevemente, pero que además choca. Primero, nos han impuesto un bloqueo económico desde 1962
que nos tiene asfixiados económicamente, porque nadie nos vende, ningún gobierno nos quiere vender, y el gobierno que nos quiere vender quiere darnos un crédito para que nosotros compremos ahí y no podamos comprar en otro lado. Ejemplo, China nos está dando crédito, pero nos da crédito para que nosotros compremos en China y no que nosotros tengamos dinero para comprarle a México que nos queda al lado. Por tanto, traer los productos desde China hacia Cuba es casi como el doble de haberlo comprado en China. Entonces, eso nos pasa, eso es el bloqueo. El bloqueo es que a veces necesitamos una medicina para un paciente determinado y las grandes transnacionales de los medicamentos dicen para Cuba no. Y entonces tenemos que acudir a los argentinos o a otro pueblo solidario y que ellos lo compren para que después nos lo envíen a nosotros y nosotros pagarles a ellos. O sea, es un trueque tan grande que nos tiene muy limitados. De ahí que en los años 2000 y con la enfermedad de Fidel, Raúl un poco nos llamó a participar al pueblo en su conjunto y que nos pronunciemos en qué sociedad queríamos vivir. Y fue en todas las escuelas, en todas las comunidades, en todos los estudiantes, propusieron la sociedad que querían vivir, el modelo de sociedad. ¿Qué es lo que hay que reajustar? Lo primero, nadie pidió cambiar el socialismo. Las personas lo que quieren es más socialismo, mejor socialismo, socialismo de más calidad, pero no volver al capitalismo. Porque volver al capitalismo significa un país como Puerto Rico o un país como Haití o un país como El Salvador que tiene una gran delincuencia juvenil y sin ninguna oportunidad para sus jóvenes. Por tanto, todas las personas lo que quieren es más socialismo, mantener los logros en educación, mantener los logros en salud, mantener el acceso a la cultura, mantener las glorias deportivas que tenemos allá, y eso es socialismo. Por tanto y demás empezó a partir de esos criterios recogidos, se empezó a trabajar en comisiones, o sea, yo llamo un poco los tanques pensantes de la sociedad, se reunieron y diseñaron todo un programa que nosotros le llamamos lineamientos económicos, donde definían estratégicamente cuáles serían los objetivos a lograr para los próximos 5 años. De ahí que nuestro modelo actualmente está siendo modificado. Si bien se mantiene la propiedad social sobre los medios de producción, como yo dije que era socialismo, esa propiedad se está reajustando a diferente gestión económica. Y hoy están apareciendo otros actores en la economía cubana como la empresa mixta, o sea, con capital extranjero, de forma tal que el control de esa empresa la tiene, la propiedad de esa empresa la tiene el Estado, pero puede explotarse a través de empresa mixta porque nos hace falta que los malos nos den la tecnología y nos hace falta que los malos nos den como ellos producen. Por tanto, esas empresas de capital extranjero funcionan de esa forma con la repartición de un 50% de las ganancias y así podemos tener al menos un 50%. Entonces, está la empresa mixta, están las cooperativas agropecuarias, porque olvidé decirles y disculpen que la principal tarea económica del país en estos momentos es producir alimentos. Si nosotros nos aceptamos las McDonald's, sí tenemos que producir la hamburguesa cubana, porque lo que sí hay que comer es ese tipo de alimentos, pero hamburguesa cubana que no envenenen. Y la otra modalidad es el trabajo por cuenta propia, que si bien empezó de la década del 90, ahora tiene variaciones, porque se trata de que con el sistema tributario sacarles ingresos a esas personas para el desarrollo local, que es tan importante. Hablo de desarrollo local, que son el alumbrado público, el asfaltado de las calles, el querer hacer proyectos comunitarios y esas cosas, que ese dinero tiene que salir de un sistema tributario. Una de las medidas que erróneamente eliminó Cuba fue un sistema tributario, y yo me acuerdo que en la década del 60 yo iba al parque infantil, ese que tiene caballito que da vuelta así, y ahí no pagábamos nada. Entonces hubo que en un momento determinado decir, aunque sea 2 pesos,
2 pesos cubanos, que son 10 centavos de dólar. Pero eso ayuda a un poco financiar la reparación de estos parques y así también con el sistema tributario. Muy triste fue precisamente un 31 de julio que él le dijo a todo el pueblo que estaba enfermo. Inmediatamente la reacción de todos los amigos de Cuba y yo hoy te voy a decir que siento esa solidaridad. Me escribieron mucho por correo, ¿qué pasa? Y se muere, porque pensaban que si moría Fidel Castro, ya moría el socialismo en Cuba. A lo que yo tuve que responderle, ojo, va a morir Fidel Castro, va a morir Raúl Castro, porque no son eternos, pero va a continuar el socialismo cubano, porque lo importante no es la figura, lo importante es el sistema, porque además es más fácil desunir que unir. Entonces vamos a comunicarnos entre todos y vamos a unirnos, porque lo que sí hace falta, y esto lo tenemos que tener presente, es que hay que luchar contra ese imperio. Y esto nos tiene que unir, y qué bueno que a lo mejor la palabra Cuba los una, o que qué bueno que la palabra solidaridad nos una, pero tomemos esa unión como fuerza y veamos en el compañero las virtudes y no busquemos los defectos en el compañero, porque si buscamos los defectos eso nos hiere y nos mella y entonces más nunca entramos en la unión. Uno nunca se prepara para la muerte, pero además Hugo Chávez se murió en un momento que nos hacía falta que estuviera vivo. Ahora tiene una continuidad en Maduro, confiamos en que Maduro sepa desarrollar todo el programa, pero no solo en Maduro, en que la dirección bolivariana sepa desarrollar todos los programas en conjunto, porque nos hace falta una Venezuela viva, como nos hace falta una Argentina viva. Estamos construyendo un socialismo sin prisa, pero sin pausa. Pero además decirles y garantizarles, para que no haya duda, que Cuba va.